Saludos amigos, bienvenidos a su programa de Jugando Pelotadura Digital. Hoy vamos a estar iniciando una serie de reportajes, de conversaciones, entrevistas y presentarles a ustedes mucha información sobre diferentes temas. Vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar de educación, de la conducta de crimen y los factores sociales. Vamos a hablar muy particularmente también sobre temas sociales, ¿verdad? De inequidad social y expectativas futuras. Hoy, sin embargo, vamos a iniciar nuestra conversación con ustedes sobre el tema energético y cuál deben ser los escenarios futuros ante los retos que enfrenta Puerto Rico. Vamos a hablar sobre el tema de la transformación de las plantas que está haciendo el gobierno de Puerto Rico junto a la compañía Genera y Luma, la transformación de la red eléctrica, la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, el importante rol que hace el negociado de energía y muy particularmente la inyección que debe de venir en los próximos años de movernos hacia el gas natural y también hacia la energía solar como energía renovable, precisamente porque esa es la política pública. Pero antes de entrar de lleno, quiero poner en contexto, ¿verdad?, cuál ha sido la historia de Puerto Rico y hacia dónde tenemos que irnos moviendo en ese sentido. Quiero compartir con ustedes una serie de gráficas que nos va a ir explicando poco a poco qué es lo que está pasando en Puerto Rico y cuáles han sido estos factores fundamentales. Vamos a ver esta primera gráfica que les señalo como ven, la energía solar en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a hablar de la evolución energética, la diversificación de fuentes y la apuesta importante que está haciendo el gobierno hacia las fuentes de energía renovable. Vamos a este proceso energético histórico. Como pueden ver en su pantalla de izquierda a derecha, para la década del 1940 al 50, la fuente principal de energía era hidroeléctrica, era a través de las plantas de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y el movimiento del agua provocaba por sus caídas la producción de energía. Luego, entre la década del 50 y el 80, es decir, esos 30 años, el gobierno se movió principalmente a la construcción de plantas de petróleo, diésel, lo que llama el bunker site, que es básicamente derivado del petróleo. Así que por 30 años estas plantas se utilizaron este tipo de fuentes. Ya entre 1980 y el 90, esa década, empezó una transformación de moverse no solamente en derivados del petróleo, sino también añadiendo el gas natural. El gas natural es una fuente fósil, pero que de hecho se extrae de la misma, yo diría, del mismo yacimiento de petróleo. Se ubica el gas en la parte superior y se extrae, tiene primero una capacidad de producción de energía grande, es menos contaminante y es mucho más barata. Por eso el gas natural, aunque es una fuente fósil, indudablemente representa una inversión más económica para los gobiernos. Luego, como pueden ver, entre 1990 y el año 2000, nos movimos entonces al bunker C, diésel, gas natural y en la planta de carbón, esa que está por el área de Guayama, que ha estado ahí por estos últimos años y que termina sus operaciones básicamente en los próximos 4 a 5 años. Y en la última, yo diría las últimas 2 décadas, nos hemos movido a fuentes fósiles, gas natural, pero también a las fuentes renovables, que ha sido el gran salto, el gran brinco que ha dado el gobierno de Puerto Rico para buscar fuentes más económicas, menos contaminantes, pero sobre todo que sean más accesibles para la gente. En la próxima tabla que les comparto con ustedes, quiero que vean dónde estamos hoy. Fíjense cómo ha cambiado dramáticamente la producción de energía, las fuentes y la diversidad, el 39%, es decir, la inmensa mayoría de la energía que se produce en Puerto Rico es gas natural. El petróleo ahora baja a una segunda posición en diésel y en bunker, y el carbón está en la tercera posición con un 21%. Fíjense que la energía renovable es solar y eólica, que es de viento, está alrededor del 10%. Como pueden ver, las primeras 3 son fuentes fósiles, es decir, son fuentes de alternativas energéticas que en algún momento en el futuro, ¿verdad?, de que muchos años, terminan, porque no son terminables, por usando la misma palabra, pero dando la redundancia. En el caso de la energía renovable no es así, es una fuente continua, porque se emana del sol, ¿verdad? Por lo tanto, estratégicamente para Puerto Rico, movernos hacia una energía renovable, es decir, una energía que no va a terminar y que se puede ampliar, es extraordinario. Como no podemos sustituir
con energía renovable la capacidad de las plantas de petróleo o de carbón, el gas natural ha sido una alternativa que permite de manera combinada con las fuentes de energía renovable presentar yo diría, una inyección de fuentes energéticas más baratas y menos contaminantes en lo que Puerto Rico eventualmente en las próximas décadas puede lograr esa transformación energética. Además de eso, quiero que vean cómo está la situación de la factura. Si se fijan en la pantalla, a nivel residencial, hoy estamos pagando 27 centavos kilovatio hora, la industrial en 28 y la comercial, que es el más que está sintiendo el golpe, está en 29 centavos. Abajo ven el porciento de la factura, es decir, de esos 27 centavos que usted paga, mire, el 55%, más de la mitad, diríamos más o menos 14 centavos, es lo que le cuesta pagar por el costo del combustible fósil. Por eso es que si logramos reducir ese 55% más el 30% que tienen debajo, que es carbón y gas natural, entonces bajaría tremendamente la tarifa, y ahí lo ven a mano derecha los porcientos, que es renovable es 2%, operacional y subsidios 13%, compra de gas natural y carbón un 30%, y el combustible, que es lo más que nos cuesta, que está entre 55 y 60%. Finalmente, si se logra esta inyección de este proyecto de energía renovable industrial, oigan estos 1.300 megavatios que se supone que se logren o antes del 4 de julio de este año, representaría un ahorro inicial de 191 millones. Eso es bajarle la tarifa a usted en su casa e indudablemente va a representar una reducción significativa de contaminación al ambiente y sobre todo de mayor eficiencia energética. Hay una propuesta, como señalo, de inyectar 1.300 millones de dólares, 1.300 megavatios a un costo multimillonario para la red eléctrica en Puerto Rico, que surge de una orden ejecutiva que firmó la gobernadora Jennifer González y que está próximo a vencerse unos créditos federales que si no se mueven estos proyectos, no solamente vamos a perder los créditos, es que nos quedaríamos atados, vinculados a fuentes de energía tradicionales y sobre todo muy particularmente más caras y más contaminantes. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Qué es lo que se espera y qué hay que hacer para que esto se acelere? Quiero que vean este reportaje que ha preparado la periodista Margarita Aponte sobre todo lo relacionado a esta inyección de 1.300 megavatios de energía solar industrial y que puede ser un alivio significativo y sobre todo una transformación tremenda en toda la red eléctrica en Puerto Rico, que solo nos quedan 45 días para que el gobierno actúe y logre que estos proyectos se puedan encaminar. Vamos a escuchar a Margarita Aponte. Solo restan 45 días para que Puerto Rico decida si aprovechará o perderá los beneficios del gobierno federal destinados al sistema eléctrico. En septiembre de 2025, la gobernadora Jennifer González firmó una orden ejecutiva que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica que actúe de forma expedita para aprobar los proyectos de energía solar industrial que estén cobijados bajo la ley federal Big Beautiful Bill Act. Ese estatuto federal otorga beneficios a las empresas que puedan iniciar la construcción o la operación de sistemas industriales de energía solar. Al emitir la orden ejecutiva, se aceleró el proceso, las empresas se movieron, la Junta de Supervisión aprobó el mecanismo adjudicativo y el negociado de energía autorizó los contratos. Sin embargo, hoy, 240 días después de firmarse la orden ejecutiva, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha culminado el proceso administrativo. El problema fundamental con esa tardanza es que la ley federal exige que para recibir los créditos, las empresas participantes tengan que haber iniciado la construcción de los proyectos en o antes del 4 de julio de 2026. Eso significa que más allá de firmar los contratos, tienen que hacerlo con rapidez, porque cada día que pasa aumenta la probabilidad de que se pierdan los créditos federales. La integración de 1.300 megavatios de energía solar al sistema de la autoridad reducirá la tarifa y las emisiones. Por esa razón, si el gobierno quiere avanzar hacia el futuro, debe actuar con agilidad. De lo contrario, continuaremos como rehenes de un sistema obsoleto, altamente contaminante y excesivamente caro. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene la palabra.
Amigos, estamos de regreso en este programa especial sobre el tema energético y los retos que tiene Puerto Rico camino al futuro. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Yo diría que es una de las personas que más conoce sobre el tema energético y sobre todo de las estrategias que debe seguir el gobierno de Puerto Rico con relación a la energía renovable y a las mejores fuentes de energía que sean de beneficio a los consumidores. Está con nosotros el licenciado Javier Rúa, quien es el jefe de política pública de la Asociación de Almacenamiento de Energía. Más o menos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, saludos. Bueno, en todos estos últimos años ha habido yo diría un incremento significativo y un entendimiento del país sobre la importancia de la energía solar como fuente de energía presentes y futuras de Puerto Rico. Y tenemos sobre 200.000 ya estructuras, casas y demás. Y en ese sentido, me gustaría tu opinión en términos de qué se ha logrado hasta ahora y cuán importante es este proceso de transformación que lleva Puerto Rico camino al futuro. Y por supuesto, ahorita vamos a hablar de los retos futuros que tenemos. Pero ¿dónde estamos al día de hoy con relación a la política pública? Pues mira, antes de Huracán María, en Puerto Rico, o sea, 2017, antes de 2017, en Puerto Rico había 9.000 clientes con solar. 9.000 clientes con solar era 20-25 megas. Yo era uno de esos. Pero después de María, Puerto Rico logra un consenso o un entendimiento de que teníamos que cambiar el rumbo a alejarnos de este paradigma totalmente centralizado, totalmente fundamentado en fuentes fósiles que hay que importar. Pues del huracán María en adelante, y particularmente después del 2019, que se hace la legislación de Maricel Hammer y Batia, que encamina a Puerto Rico a 100% renovable, pues ha habido un crecimiento sustancial. De esos 25 megas, 9.000 clientes, ahora hay sobre 202.000 familias, casas con solar y baterías. Antes no tenían baterías, ahora es con solar y baterías, de 25 megas a sobre 1.5 gigas, 1.500 megawatts. 1.500 megawatts en más de 3 plantas fósiles. Wow. Así que en el sector de energía solar, fundamentalmente residencial, porque esas 200.000 y pico son 98% casas. Hay algunos comercios, pero la mayor cantidad son residencias, familias puertorriqueñas. Ese 1.5 gigawatts, 1.500 megawatts, es más o menos de 14 a 15% de la energía del país. Wow. Y yo estaba observando algunos de los informes que han estado publicando de la cantidad o sea, que esto se ha convertido en una industria en Puerto Rico, pero muy particularmente la gente que ya, de empleo, pero sobre todo de que la energía solar representa economía para los consumidores. La pregunta es ahora, ¿qué va a pasar con nuestro sistema de energía eléctrica público del gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando estas personas pues, se va a seguir mucho independizando, ¿verdad? ¿Qué tú vislumbras que va a ser el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica como la hemos conocido tradicionalmente? Pues mira, vamos a hablar de la red y vamos a hablar de dinero. Esas 201.000, 202.000 familias que han instalado solar en Puerto Rico, de sus bolsillos, financiamientos privados, equivale como a 6 billones de dólares en inversión al país. Porque si cada sistema cuesta en promedio $30,000, pues la matemática es esa. De los fondos FEMA para la red eléctrica se han invertido más o menos como 3.000 millones. Así que la gente con sus bolsillos ha estado reconstruyendo la red eléctrica en el bordecito. O sea, en la interconexión de la casa con la red. Ahora, la red central es importantísima. Porque sin esa red central, nada de esto funcionaría. No estamos hablando, la gente cuando instala solar y baterías no se va off-grid. La gente usa el término off-grid en Puerto Rico de una forma muy laxa. La gente está interconectada, está generando, son prosumidores, exportan, importan, también prestan sus baterías por la noche al resto de la red, que hace un beneficio de mil formas. Imagínate que si se le tirara una sábana a 1.5 gigawatts de energía solar de 11 de la mañana a 1 de la tarde, las apaga. Tú causas un apagón en Puerto Rico por falta de generación. Y por la noche, que ya tenemos cerca también de 200.000 baterías tipo Tesla, no es la única marca, pero tenemos esa cantidad, eso también es 1 gigawatt de energía. Wow. Y de esas más o menos 200.000 hay sobre cerca de 90.000 en un programa de Luma, en donde Luma puede llamar a Tesla, por ejemplo, y se hace una descarga para evitar los apagones nocturnos. Y eso está pasando ya. Eso se llama planta virtual. Puerto Rico tiene la primera planta virtual operacional en América Latina y en el Caribe.
Esto es un fenómeno de Australia, de Japón, Alemania, algunos lugares en Estados Unidos, lugares del primer mundo, que lo usan normalmente para arbitraje de costos de energía. No es para evitar la apagones asociados. Son lugares que son muy avanzados, que tienen buena luz. Las baterías se usan para fines económicos. En Puerto Rico es un fin social común para salvarle la vida no solamente a ese ciudadano, sino a toda la sociedad. Ahora, de nuevo, la red eléctrica en Puerto Rico, sabemos, y tus escuchas saben muy bien, estaba en muy mal estado antes de Huracán María. El Huracán María la aplanó, se trae a Luma y se consiguen unos fondos federales. Se trae a Luma bajo la idea de que Luma iba a tener un expertise particular en invertir estos fondos para la red, pero hemos visto que eso ha fluido muy, muy lentamente. De esos 21 mil millones de pesos teóricos que hay de fondos FEMA, que también digo teóricos porque son difíciles de usar, los fondos FEMA son complejos, pero digamos que se han podido invertir 3 mil millones en la red, pues hay que avanzar en eso, porque sin esa red, estos sistemas operarían, pero su beneficio sería muy limitado. Claro. Te pregunto, en términos de hablando de retos, Puerto Rico estaba viendo yo diría el orden cronológico de los eventos, ¿verdad? Y nos hemos movido de diferentes fuentes de energía, desde la hidroeléctrica, luego el petróleo, el carbón, gas natural, que también ha estado, y el gobierno se ha ido moviendo en una estrategia, diría yo, de tratar de cambiarse las llamadas plantas de ciclo combinado para moverse también a gas natural, ¿verdad? Conjuntamente con energía solar, pues esa es la ruta del futuro. Sin embargo, hay una ley que dice que para el año 2050 se supone que el 100% de la energía sea de energía renovable. La pregunta es, ¿esto se va a cumplir o vamos a estar cerca? Porque una planta que se mueva a gas natural y que cueste millones de dólares y se tarde un par de años, 2, 3, 4, 5 años, no va a venir una empresa a decir, tengo que cambiarla ahora a otra fuente de energía después que yo invertí una millonada. O sea, nos vamos a quedar por bastante tiempo en gas natural y en la energía solar. Mira, obviamente las elecciones tienen consecuencias federalmente y localmente. Y sin duda ha habido un cambio de política pública. La ley que mencionas, que es la ley 17 de 2019, encaminaba a Puerto Rico y encamina a Puerto Rico a 100% renovables para el 2050, pero eso se estructura a base de unos pasos y unos procesos reglamentarios para que eso pase. Esos pasos y esos procesos reglamentarios se han borrado de la ley. O sea, se ha dejado esta meta del 2050 como una meta, yo diría ahora, casi aspiracional, porque se le ha quitado bastante los dientes a la legislación. Ahora, hablaste de las fuentes, diversas fuentes, gas natural, carbón, lo que sea. Las plantas fósiles buenas, modernas, pueden ser complementos para la energía renovable. No es tanto en la fuente. La fuente importa para cuánto contaminan o si gases de invernadero, el gas metano, el gas natural tiene menos contaminantes que el carbón. Ahora, es un gas tiene más invernadero que el carbón, el metano. Pero lo más importante es que sean plantas flexibles. Y repetidamente la fuente. En Puerto Rico, las plantas, tú puedes transformar una planta vieja de diésel a gas natural, y si no es flexible, no ayuda mucho. ¿Qué quiere decir flexible? Que pueda, si por el día hay mucho renovable, que pueda bajar las revoluciones. Y por la noche, que hay menos o cero, suba. En Puerto Rico, no sé si recuerdan tus escuchas y videntes que aquel momento en que la gobernadora Calderón tuvo que apagar las plantas por alguna razón y volver a prenderlas fue bien difícil, porque son plantas viejas que no son flexibles. Las plantas modernas flexibles tú las puedes prender y apagar rápidamente ahora, pero mejor que eso, y es una cosa que está haciendo esta administración, que es muy ilustrado y correcto, realmente lo está haciendo, es ubicar grandes baterías, megapacks Tesla, justamente al lado de las plantas fósiles, que lo que hace es automáticamente convertirlas en plantas flexibles, porque las baterías son automáticamente despachables. Tú las prendes y las apagas un switch. No tienen que rev up ni rev down, es automático, y eso es buena política pública. Así que más allá de la fuente, lo importante es que hay una serie de tecnologías que viabilizan los renovables, y tú puedes tener una sociedad que tenga, y tú aspiras a una sociedad que tenga más capacidad de generación que la que necesita. Así que Puerto Rico pudiese ser 100% renovable, porque pudiese cubrir toda su necesidad con electrones que salen de solar, pero tener plantas fósiles para subir y bajar y hacer ajustes y otras. Así que mi esperanza es que sigamos en este camino.
Es importante que se construyan también las grandes operaciones, plantas utility scale y baterías utility scale. Hemos visto que las baterías se han movido más que las plantas porque las baterías no son controversiales políticamente para los republicanos. Y a las baterías no se le quitan los tax credits federales. Se le quitan a solar y a viento. Claro. Y a geotermal no estoy seguro, pero solar y viento se le quitan. Las baterías no son controversiales para los republicanos. ¿Por qué? Porque le dan vida nueva a plantas viejas. Claro. Así que yo veo un gran despliegue de baterías. No solamente baterías a escala industrial cerca de plantas, crecimiento continuo de lo que estamos viendo residencialmente, y vamos a ver una entrada de carros eléctricos brutal que también tienen todos estos beneficios y tecnología. Ok, te pregunto, el pasado 22 de septiembre del 2025, la gobernadora Jennifer González firmó la orden ejecutiva 2025-47. Esta orden ejecutiva es que ordena que se acelere todos estos proyectos de energía solar industrial para inyectarle entre 1.200 y 1.300 megavatios al sistema, a base de una extensión, una concesión que hizo el gobierno federal y que termina para el 4 de julio. La gobernadora firmó la orden ejecutiva, la Junta de Control Fiscal aprobó el proceso, el negociado de energía autorizó los contratos, hasta el SAR de energía que conversamos hace unos días con él dijo que esto era un asunto de política pública, pero Energía Eléctrica no ha terminado el proceso. Estamos hoy a 45 días de la fecha límite del 4 de julio. Antes de hablar de esa fecha, ¿cuán importante es inyectarle 1.300 megavatios al sistema de energía solar y si esto puede representar eventualmente algún tipo de reducción en los costos energéticos para los consumidores? Bueno, en cuanto a esa última pregunta, pues recordemos que gran parte de la factura de la gente, el costo, es el ajuste por combustible. Digamos que el ajuste por combustible es 70% de la factura eléctrica. Pues si Puerto Rico fuese 100% renovable, el ajuste por combustible sería cero. Sería cero. Si fuésemos 50, pues 50 por 50. Lo que se propone en sistemas a escala utility, escala industrial, digamos que fuese 1.000, pues eso sería como 10%. Pues eso podría bajar 10% de la factura. Pero como mencionas, estos grandes emplazamientos de utility scale han sido difíciles de construir en Puerto Rico por 1000 razones. Número uno, a veces de forma difícil de comprender, ha habido oposición incluso de sectores ambientalistas por temas de uso de terreno. Las problemáticas que todos conocemos, que se discuten en estos días de las leyes de permiso de Puerto Rico, no tienen ni ton ni son, que no establecen prioridades. Cuando uno tiene un fin de política pública, debe ser algo bien fácil de hacer, y si uno está en contra de algo, lo hace bien difícil. Pero las leyes de permiso en Puerto Rico no establecen unas prioridades claras, es un revolú. Ahora, y esto es también el tema económico, créditos contributivos. Pues esa orden ejecutiva de la gobernadora trata de aligerar la parte de permiso, pero también lo trata de hacer pensando en la muerte que viene por legislación federal de Trump a créditos contributivos para energía renovable. En el llamado Big Beautiful Bill de Trump se establece un proceso para borrar el llamado Investment Tax Credit, que puede ser 30% de ahorro en un proyecto, hasta 60%, depende de cómo lo construya, etcétera. Hay unos temas técnicos de cuándo es el fin real de los créditos, porque hay un concepto de placed in service en la ley, que si tú tienes las cosas compradas y más o menos encaminadas, pues está placed in service, pero sin duda eso está en camino de irse este verano. Sé que hay varios que están ya muy bien encaminados. El de AES, que es un proyecto grande, no recuerdo los megavatios. Zero One es otro, y Zero Two también tienen baterías y solar, pero no me parece que se acerque a ese número de 1000 megawatts. Va a ser menos. ¿Tú crees que va a ser un poco menos? Y recuerdo, y voy a dejar la pregunta sobre el tintero para ir a la pausa, pero recuerdo que la orden ejecutiva, citando la ley federal, establece que para recibir los créditos esas empresas tienen que haber comenzado la construcción como mínimo o estar Yo creo que esa orden está haciendo referencia al concepto de las leyes contributivas en inglés, que es placed in service, que no necesariamente que esté ¿sabe? Cemento tirado y varilla tirada. Claro. Hay unos conceptos técnicos que te permiten cuánto has comprado, cuánto has desplegado, pero sí, requiere velocidad, porque sin duda están en ruta de morir. Ahora,
estamos viendo también un cambio político en Estados Unidos que no está a la par, porque vienen los midterms, se ve un cambio hacia los demócratas en los midterms. Eso preveo muchas vistas públicas de los demócratas hablando de estas cosas. Y si hay un presidente demócrata en las próximas elecciones, pues yo veo una vuelta a políticas públicas como esta que pudiese, algunos de los proyectos pudiesen de alguna forma sobrevivir y tratar de maniobrar para restart en aquel momento con créditos federales. Bueno, cuando regresemos de la pausa, te quiero preguntar cómo ves finalmente el futuro de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma, Genera, se quedan, se van, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los efectos de diferentes escenarios legales que se están planteando? Pero muy particularmente también en términos de orientar a los ciudadanos en estas situaciones tan críticas, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer en términos de buscar alternativas para bajar el costo energético? Todo eso y mucho más cuando regresemos de la pausa. No se retiren. Amigos, de regreso a este programa especial sobre el tema energético y las fuentes futuras para Puerto Rico. Y continuamos nuestra conversación con el licenciado Javier Rúa, que es el jefe de política pública de la Asociación de Almacenaje y Energía. ¿Lo dije otra vez? Algo así. Algo así. Ok. Decíamos en el segmento anterior, hablábamos de la orden ejecutiva de la gobernadora, la 2025-47, que es la que busca incentivar esta inyección de cerca de 1.300 megavatios de energía solar industrial. Y conversábamos también que en términos estratégicos el país se está moviendo hacia la transformación de plantas hacia gas natural. Por un lado, los ciudadanos, 200.000 estructuras, casi todos residenciales, como tú bien señalas, de energía solar, por decirlo de esa manera, familiar. Y entonces tenemos también la iniciativa a nivel industrial para reducir la dependencia del petróleo. Y eso, pues, está, en mi criterio, está muy bien, son estrategias necesarias y es el futuro que tenemos que movernos. Pero hay unos cuestionamientos de un poco que crean incertidumbre. Todos estos pleitos del gobierno con Luma, Genera, la gente, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, lo que te quiero preguntar en esta instancia es cómo esta situación legal que está presente en este momento puede retrasar o detener. Hasta ahora no ha sido así, ha continuado. Pero tenemos esta fecha famosa del 4 de julio, una fecha de vencimiento que el gobierno está obligado a moverse rápido para no perder esos créditos. Entonces, todas estas controversias legales, ¿de alguna manera pueden ser un impedimento o tú crees que deben continuar los planes a pesar de las impugnaciones legales? Pues mira, la controversia legal de la quiebra de la autoridad y la forma de reestructurar la deuda de la autoridad es fundamental resolverla, porque sin esa resolución tú tienes todavía un utility en quiebra, y cuando tú tienes un utility en quiebra es bien difícil, casi imposible, construir proyectos a escala industrial, porque la diferencia entre los proyectos a escala industrial, utility scale, versus los residenciales, o la diferencia entre la generación distribuida y la generación utility scale es que la generación distribuida, solar y techo en las casas, uno hace un contrato privado con una compañía privada y eso está muy bien. Los sistemas utility scale es un contrato con el utility. Entonces es bien difícil levantar fondos y hacer cosas y contratar con un utility que está en quiebra, porque es una entidad que no tiene crédito. O sea que es uno de los temas que ha sido
bien un obstáculo a la generación utility scale. La quiebra, hablamos los temas de los permisos, otros temas. Ahora, la quiebra de la autoridad también es importante resolverla porque el contrato permanente de Luma depende de que la autoridad salga de la quiebra. Claro. Luma lo que tiene es una extensión de un contrato permanente y ahora el gobierno está impugnando esa extensión, diciendo que fue nula y que nunca existió, está diciendo el gobierno. Eso es otro tema. El otro tema político y problemática política es que los políticos se han pintado en una esquina porque no podían ganar las elecciones sin decir fuera Luma, fuera Luma, fuera Luma. Y como ganaron las elecciones diciendo fuera Luma, fuera Luma, fuera Luma, aunque Luma mejore, no se pueden despintar de la esquina. Pero hemos visto que con un aumento leve en generación han bajado los apagones. Entonces, ¿era un tema de Luma solamente? Sin duda habían temas de la red, pero habían temas de generación. Entonces, tenemos ahora toda esta nueva generación solar residencial en las casas de la gente. Tenemos algunas cosas de emergencia que han puesto, pero eso genera. Pero por los temas de cómo fue la transición hacia Luma y los errores de comunicación y errores, punto, que cometió Luma, políticos, inicialmente, pues el brand de Luma se dañó tanto que está ahí, está dañado. Hay esperanza con la nueva CEO, que ha caído muy bien. Tuve la oportunidad también de conocerla, muy competente, Yanis Quiñones, diría sin duda la con más expertise técnico que hemos visto en Luma y quizás en prepa. El historia de prepa de un profesional de ese tipo. Pero Luma ha cogido tanto golpe que todavía los políticos siguen tirándolo y cada vez que hay un apagón, yo digo, Luma tiene 2 sílabas, es fácil decir fuera Luma, pero decir fuera genera es más largo, no pega. Pero también genera, aprendió de los errores de Luma, errores de comunicación. Desde el día 1 tenían a Iván Báez comunicando muy bien, llegando, showing up. Luma empezó con Wayne Stensby, que casi fue a la cárcel por no dar un número de teléfono a un representante. O sea, Yanis Quiñones es extraordinaria. Si Yanis hubiese estado aquí el día 1, yo creo que sería otra historia. Pero ahí estamos. Es imposible predecir el futuro, pero esto se moverá por las cortes. Vi que el secretario de Energía habló de una resolución pronta a esta controversia. No lo veo, porque primero tiene que subir al circuito en Boston, quizás va al Supremo de Estados Unidos y después volvería a las cortes locales. Así que falta un tiempo. Déjame preguntarte a ver si esta teoría que yo he pensado, digo, aquí tú eres el experto en el tema, pero y me estoy tratando de poner en la posición del gobierno, ¿verdad? Estuve muchos años en el gobierno y yo trataría, o sea, yo tengo ante mí herramientas para moverme del petróleo, de las fuentes tradicionales altamente contaminantes, carísimas, a otras alternativas más baratas. En el caso de gas natural sigue siendo una fuente fósil, pero es más limpio y cuesta menos. El caso de energía solar a nivel de la residencia y ahora a nivel industrial, si finalmente se logra esto antes del 4, es una ruta necesaria y buena para Puerto Rico. Entonces, yo lo que pienso es que la energía solar en las casas y la energía solar industrial va a llegar primero, o puede llegar primero, que la transformación de las plantas de diésel a gas natural, que puede coger 5 o 6 años. Mucho más construir una planta nueva, ¿verdad? Y yo pienso, colocándome en ese sombrero de funcionario público que fui por muchos años, que lo prudente sería, yo tengo que renegociar con los bonistas. Eso es inevitable. Pero yo lograría un acuerdo en donde yo pueda comenzar a pagar de manera gradual. Es decir, yo empiezo a pagar un poco para que pueda darme tiempo a conectar más energía solar industrial, energía de casa, gas natural, y cuando ya yo logre reducir la dependencia del petróleo, entonces mi porciento de pago a los bonistas puede ir aumentando escalonadamente para que el efecto sobre el consumidor sea bastante estable. Yo te recomiendo que le escribas en la plataforma a alguien. ¿Esa es la ruta correcta? Mira, es una ruta. Viene el ciclo político. Yo creo que hay que ver quiénes son los candidatos finalmente, pero no se puede despintar el tema de que tenemos la quiebra pendiente, tenemos la deuda a los bonistas pendientes. Los bonistas todavía están en un mundo en su mente de que se les tienen que pagar 10,000 millones de pesos. La Junta de Control Fiscal, como representante de Puerto Rico, está en un lugar correcto hoy, diciendo que aquí no hay chavos para dar. Hay que ver
¿A qué punto medio se llega? Yo no estoy viendo avance sustancial en ninguna dirección. Yo veo a la jueza Swain diciendo a la gente, siéntense a renegociar, pero nada pasa. Yo no sé qué va a pasar ahí. Yo sí estoy de acuerdo con tu premisa que en cualquier lugar, lo más fácil de desplegar y construir es energía solar. Es bien fácil. Y energía residencial en techo, hemos visto en Puerto Rico que ha sido autoejecutable. Y ocurre de una forma predecible a nivel masivo. Lo que pasa es que no es lo mismo. Primero, la energía solar de techo, por decirlo de esa manera, para que la gente nos cuente fácilmente. Primero que no todo el mundo puede hacerlo financieramente, ni tampoco depende de tu vida en los condominios. Yo vivo en un condominio, no lo puedo hacer. Por eso dependo más de una inyección de energía solar industrial que me ayude a bajar la dependencia del petróleo. Sí, algo que se está moviendo en esa dirección que me parece muy prometedor es una cosa que en inglés se llama community solar. No traduce a solar comunitario, porque en Puerto Rico solar comunitario tiende a evocar, qué sé yo, casa pueblo, que es una cosa muy buena. Community solar, piénsalo como solar mancomunado. Son pequeñitas fincas solares urbanas en todas partes. Y si tú vives en un condominio, pues tú, por ficción jurídica, eres dueño de X% de esos paneles donde sea que estén. Y como tú eres dueño de esos paneles donde sea que estén, por ficción jurídica, pues tú recibes ese ahorro correspondiente a tu factura. El negociado de energía ha empezado un proceso ahora de community solar muy prometedor. También se le puede llamar medición neta virtual. Y en Puerto Rico es casi un pecado que la cantidad de parkings y almacenes y moles no estén llenos de paneles solares. Olvídate de ir a OCPE a pedirle permiso para hacer cosas en terrenos vírgenes. Terrenos construidos en Puerto Rico, parking y techo. Tú vas a Puerto Rico del espacio y es concreto. Así que hay mucho espacio para hacer paneles para todas las personas que hasta ahora no han podido beneficiarse. Ya los dueños de apartamentos están viendo beneficios parciales con baterías portátiles para evitar su apagón y complementar la planta del condominio, lo que sea. Pero la energía solar mancomunada, que le dicen en inglés community solar, promete mucho para los demás clientes. Tú sabes que yo cuando llegué a la legislatura en el 2003, mi primer proyecto fue para recuperar toda esa zona de la Corco, la petroquímica, lo hablamos muchas veces, y reutilizar esos terrenos precisamente para la energía solar. Sí, el tema ahí es el costo de remediation ambiental, que nadie quiere coger el costo ese. Pero te pregunto. Pero es un no-brainer, claro. Si estuviese el dinero para remediation, eso es como un marketing de energía solar todos los días, cuando la gente por la autopista ve a esos paneles todos los días pasando por ahí. Así es. Te pregunto, tú llevas muchísimos años en este tema y lo has estudiado a profundidad y has estado a nivel internacional en conferencias y demás. Más allá de todos estos problemas que estamos hablando, legales, bonistas, pleitos, el futuro de Puerto Rico nos vamos a mover para la energía solar y nos vamos a mover para el gas natural. Esa va a ser, no importa las administraciones, esa es la política pública, es lo correcto en tu criterio y es donde tenemos que movernos lo más rápido posible. Mira, lo más importante que cualquier sociedad debe hacer, y en Puerto Rico se hace muy poco, antes de que las que mencionaste, eficiencia energética, es dejar de botar luz. La eficiencia energética es el recurso energético más barato y el que más rinde. O sea, un centavo que tú inviertes en eficiencia energética, y estoy hablando de cambiar luces a luces LED, poner aires nuevos, cambiar neveras nuevas, etcétera, etcétera. Un centavo que tú inviertes libera 3 centavos. Punto, eso es ciencia. Pero en Puerto Rico, cuando se habla de eficiencia energética, la gente piensa plantas más eficientes o no entiende bien el concepto. Y aquí, Luma, por primera vez, es la primera que ha hecho unos pininos de unos proyectos de eficiencia que tampoco se entienden. Pero cuando el negociado de energía, que es el regulador, puso un cargo mínimo de 0.0000000.1, algo para un fondito de eficiencia energética, para que Luma hiciera proyectos de energía de eficiencia, casi borran al negociado porque pensaban que es un aumento energético, un aumento en factura. Pero la eficiencia energética es crítica. Ahora, porque eso baja la demanda en el país. En cuanto a las fuentes, mira, yo no voy a abogar por fuentes fósiles. El gas natural que le dicen también es gas metano, que tiene más efecto invernadero que las demás. Contamina menos para fines de los contaminantes que uno respira que hacen daño, el carbón, el nitrous oxide, otros gases, otros químicos. Los particulados no tiene tantos particulados, pero tiene más efecto invernadero que quemar otras cosas. Pero vamos por ahí, el gas metano está siendo exitoso.
Pero ¿qué viene? Yo te digo que es inexorable. Haya republicanos o demócratas, con demócratas es más rápido, con republicanos es más lento, pero las fuerzas de mercado ya están determinando, y lo vamos a ver, que la tecnología que hace que las fuentes renovables, como el sol, sean iguales o mejores que las fósiles en términos ingenieriles, técnicos de baseload, es las baterías, el almacenamiento. En un momento eran inasequibles. Los precios de las baterías están bajando rápidamente. Y hay un punto en que, imagínate, Puerto Rico, digamos que tenga 20% de los carros de Puerto Rico sean carros eléctricos. Todas las baterías de los carros eléctricos son como, un carro eléctrico es como 5 o 6 baterías Tesla residenciales. Yo puedo ver en 10 años Puerto Rico con gigawatts de energía de almacenamiento dando vueltas por las carreteras de Puerto Rico, y cada conductor de esos con la capacidad de venderle al vecino, a la red, a su propia casa, o sea, darse su luz a sí mismo. Eso se llama cargas bilaterales o vehicle to everything. Y eso tiene un efecto, a mi juicio, va a tener un efecto de uberizar la economía eléctrica. La red va a estar, la red eléctrica va a estar para transacciones. Pero el concepto del utility cambia sustancialmente, porque de momento Jorge Colbert va a poder decir, mira, no, yo quiero, hay variaciones de costos de tarifas durante el día, si llegamos a ese punto, y es bien cara durante una hora, pues a esa hora tú la vendes de tu batería. Después, en otro momento, la compras. O en una emergencia se la regalas a un NGO. O sea, eso va a cambiar mucho, y el tema de que hacía, la crítica grande a los renovables históricas era la intermitencia. La falta de reliability, intermitencia. Las baterías son más dispatchable que la planta fósil más dispatchable y más rápida del mundo. Porque la planta fósil dispatchable más rápida, pues tiene un tiempo de calentarse y prender. Las baterías son automáticas. Sea la batería de tu reloj celular o un Megapack Tesla, que es la misma cosa. Así que yo veo un mundo de baterías en todas partes de la red, en las casas, en la misma red, en diferentes partes de la red, de diversos tamaños y por las carreteras del país. Y con eso Puerto Rico puede manejar energía renovable a cualquier hora, en todo momento, y Puerto Rico puede tener mucha más energía renovable que la que necesita. O sea, sobrepasando el 100% que establece la ley. Me queda un minuto. El mensaje de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han pasado 240 días de que la gobernadora firmó la orden ejecutiva para darle fuerza a la inyección de energía solar industrial que pueda acelerar ese proceso, y nos quedan 45 días para que se pierdan esos créditos contributivos. Todo el mundo ya actuó, la gobernadora actuó, el Negociado de Energía, la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica que no acaban de aprobar esto, y cuál es el llamado? Mira, hay diferentes proyectos, diferentes entidades, y están en diferentes lugares en el proceso. Históricamente el problema grande ha sido financiamiento, por eso los créditos contributivos son críticos. Si no han podido lock in los créditos ya, van a tener problemas, porque no pueden fluir los fondos FEMA directos a ellos porque son entidades privadas. Es un tema de financiamiento. Los temas de permiso pues son importantes, pero los temas de financiamiento son más importantes. Si se resuelve los de financiamiento, el asunto de los permisos, ¿habría tiempo suficiente para que...? Yo siempre he dicho que los temas de permiso son un tema bajo nuestro control y de voluntad política. Claro. Por eso me rompe la cabeza de que ningún partido pueda haberse movido ni un centímetro en este tema de los permisos. Pero el tema de financiamiento ha sido el más importante. Bueno, a ver, vamos a seguir este diálogo la próxima semana, porque quiero darle continuidad a muchos de estos temas y obviamente informarle a la gente para que conozcan por dónde anda todo este proyecto de país que tenemos, que es la transformación energética y movernos a fuentes renovables, como dice la ley. Gracias por haber estado con nosotros. A ti. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros regresamos la semana que viene con otro programa súper importante, interesante sobre el tema energético y otros temas adicionales. Pasen buenas noches. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.